Buenas tardes, agradecer a Antonio la invitación que me hace esta tarde a estas jornadas de uso de tecnología de la información a la gestión de recursos naturales, y yo lo que vengo a hablar un poquito pues es de la línea de investigación que abrimos ya hace tiempo en colaboración con la Universidad Miguel Hernández sobre aplicación de fotografía digital y de técnicas de fotografía digital para estimar las necesidades hídricas de cultivos. Bueno, la fotografía digital y las diversas técnicas de tratamiento de imagen pues son herramientas que son capaces de proporcionarnos gran cantidad de información a partir de una fotografía aérea del cultivo. ¿Qué información obtenemos de esa fotografía? Pues a partir de esa fotografía obtenemos un parámetro muy importante que es la fracción de cobertura. La fracción de cobertura es qué proporción de suelo está cubierto por vegetación. La importancia de este parámetro radica en que se puede relacionar directamente con el coeficiente de cultivo. Tenemos algunos trabajos publicados en los que obtenemos una muy buena relación con este coeficiente de cultivo, que como sabemos pues a partir de la metodología FAO pues es el que nos permite determinar las necesidades hídricas del cultivo. Entonces, a partir de la fracción de cobertura obtenida, ahora explicaré cómo obtenemos ese parámetro, mediante un modelo de simulación, unas ecuaciones matemáticas que nos relacionan la fracción de cobertura con la altura del cultivo, en fin, ahora lo explicaré, pues nuestro dato obtenido a partir de esa fotografía, pues ese coeficiente de cultivo, que multiplicado directamente por la evapotranspiración de referencia, pues nos da el consumo hídrico del cultivo. Por tanto, lo que hemos desarrollado pues ha sido una metodología para llevar un seguimiento de un cultivo. Hemos trabajado principalmente en lechuga, que a partir de ese seguimiento fotográfico del cultivo, esas fotografías procesadas y convenientemente tratadas, pues nos permite obtener el coeficiente de cultivo. Bien, reiterar más de lo mismo. Bueno, sabemos que la evapotranspiración del cultivo es el término que engloba tanto la evaporación directa desde el suelo como la transpiración propia de la planta. Ese concepto, que es el concepto de evapotranspiración, según la metodología más que conocida, es el producto de ese coeficiente de cultivo, que lo vamos a determinar a partir de las fotografías digitales, multiplicado por la evapotranspiración de referencia. ¿Cuáles son los objetivos en la línea de investigación que llevamos? Bien, pues aplicar técnicas de fotografía digital y tratamiento informático para estimar necesidades hídricas en cultivos de lechuga, porque la lechuga es un cultivo que se presta muy bien a este tipo de técnicas, puesto que a partir de un seguimiento fotográfico de su cobertura, pues podemos ver cuál es el desarrollo en volumen y en cobertura del cultivo. A partir de ese coeficiente de cultivo podemos establecer el balance hídrico en el suelo, a partir del cual podemos establecer una programación del riego y determinar sus necesidades hídricas diarias, en fin, en función de la carencia que le demos a las fotografías, y esos resultados pues evidentemente podemos compararlo pues, con una gestión de riego real en un cultivo que se esté llevando a cabo. La última comparación que tenemos hecha en lechuga es que aplicando estas técnicas y llevando una gestión más óptima del riego, pues se consiguen ahorros potenciales de agua en torno a un 17-18% del total. Bien, pues uno de los ensayos que hemos llevado a cabo lo hemos realizado en la región de Murcia, en el sureste español, en San Javier, si no recuerdo mal, en San Javier, y sobre un cultivo de lechuga, en este caso era la variedad Little Yen, pues hemos marcado 4 parcelas, 4 o 5, las que se vieron en ese momento necesarias, y esas parcelas, mediante una cámara fotográfica, se ha llevado un seguimiento a intervalos de 2-3 días de la evolución del desarrollo de la planta. ¿Qué obtenemos? Pues lo que obtenemos son fotografías aéreas de esa planta del cultivo
que inicialmente tratábamos con un software, en este caso es el software Envy, y esas imágenes eran sometidas a un proceso de segmentación en la que descomponíamos esa imagen en dos colores, la convertíamos en una imagen bicolor, donde el color marrón pues, representaría suelo, terreno, y el color verde representaría lo que sería vegetación, puesto que una de las opciones que tiene el programa es contarme los píxeles total que tiene la fotografía, contarme en la imagen segmentada qué cantidad de píxeles son de color marrón y qué cantidad de píxeles son de color verde. Por tanto, pues, con una simple división, pues puedo obtener la fracción de cobertura. Entonces, pues estos eran los resultados que íbamos obteniendo. A partir de esta imagen obteníamos su correspondiente imagen bicolor, así para cada uno de los días muestreados. Esto lo íbamos haciendo a intervalos de 2 o 3 días, y con esto pues conseguíamos tener una evolución de lo que era la fracción de cobertura del cultivo. ¿Cuál es el problema que planteaba el software Envy? Que había que hacerlo todo de manera manual, es decir, es un programa muy eficaz, pero el procesamiento de esas imágenes había que hacerlo imagen a imagen, una a una, diciéndole, entrenando al programa y diciéndole, bueno, pues este color es marrón, la manguera de riego que es negra se supone que es suelo también, en fin, hay infinidad de tonalidades de colores, y había que era un proceso muy laborioso. Entonces, en colaboración con la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia, se ha desarrollado una aplicación, CAPS, el Sistema de Clasificación Automática de Plantas y Suelo, que es otro de los resultados de esta línea de investigación que tenemos abierta, que nos permite clasificar de una manera automática y muchísimo más rápida estas fotografías. Ya no hay que ir fotografía a fotografía, entrenándola y diciéndole, pues este color es marrón, este color es verde, sino que una vez que el modelo lo tenemos calibrado, pues basta seleccionar la fotografía y automáticamente pues, nos dice cuál es la fracción de cobertura de esa fotografía. Bien, pues este sería un seguimiento típico pues, de un cultivo. Por ejemplo, para el día 1, esta sería su correspondiente imagen procesada, nos da pues, una fracción de cobertura del 2,6%, que, bueno, pues a medida que el cultivo se va desarrollando, pues este cultivo creo que tenía duraba 2 meses, 59 días, pues la fracción de cobertura era del 66%. Es decir, a partir la información que yo saco de las fotografías digitales es la evolución de esa fracción de cobertura. ¿Y cuál es la importancia de ese parámetro? Pues porque ese parámetro se puede relacionar directamente con dos parámetros de desarrollo de la planta, que son el coeficiente de cultivo, que me permite determinar la fracción, las necesidades hídricas del cultivo, y también hemos conseguido relacionar esa fracción de cobertura con otro parámetro que es muy importante a la hora de establecer el balance hídrico en el suelo, que sería la profundidad radicular, puesto que cuando hacemos el balance en el suelo necesitamos saber cuál es la profundidad radicular del cultivo para establecer qué perfil de suelo he de considerar en el balance. Bueno, la metodología para la obtención del parámetro K sub C, bueno, pues tenemos un primer paso, que es capturar las imágenes y procesarlas, a partir de las cuales obtenemos esa fracción de cobertura. Por otra parte, para calibrar el modelo, para calibrar las ecuaciones de esa metodología, tenemos que medir directamente los coeficientes de cultivo. Nosotros empleábamos un sistema Bowen, que el sistema Bowen lo que me proporcionaba era directamente la evapotranspiración del cultivo, puesto que también puedo conocer la evapotranspiración de referencia, pues por cociente obtenemos los coeficientes reales del cultivo para cada día y a tiempo real. Esa fracción de cobertura se puede relacionar directamente con la altura de la planta, que era otro parámetro que medíamos también, de tal manera que a partir de la fracción de cobertura puedo determinar, estimar cuál es la altura del cultivo, y obteníamos un parámetro intermedio que era la relación fracción de cobertura-altura de la planta.
ese parámetro intermedio, fracción de cobertura, altura de la planta, introducido en una ecuación, nos permite obtener directamente el coeficiente de cultivo. Bien, pues esa sería la metodología que tenemos publicada y a partir de esa metodología, llevando una calibración, nosotros la hicimos en 3 años, pues podemos obtener los coeficientes de esas ecuaciones. La tenemos calibrada para lechuga Little Y, pero bueno, se puede calibrar para cualquier tipo de lechuga. Y finalmente lo que tenemos es una ecuación que simplemente a partir de la fracción de cobertura nos da el parámetro coeficiente de cultivo. Esta es la calibración que hicimos para la variedad Little Y. A partir del... medimos la altura del cultivo y medimos también el coeficiente de cultivo real y vemos pues que prácticamente las diferencias entre el valor estimado y el valor real pues prácticamente eran insignificantes. Por tanto, dimos por válidas esas ecuaciones, dimos por válidas esos coeficientes y decidimos aplicar esas ecuaciones para estimar las necesidades del cultivo. Por tanto, y esta es la curva a partir de la que empezamos a trabajar, a partir de la fracción de cobertura obtenemos el coeficiente de cultivo. A partir de ese coeficiente de cultivo, con la evapotranspiración del cultivo, podemos obtener la demanda hídrica de ese cultivo y establecer el balance hídrico, realizar una programación del riego. Puesto que yo estoy tomando fotografías cada día o cada 2 días, pues puedo conocer a tiempo real cuál es la demanda hídrica del cultivo. Esa programación teórica del riego que realizo a partir de imagen digital, la puedo comparar con un riego real que se esté realizando en la parcela y puedo sacar mis propias conclusiones de decir, bueno, pues usted está regando más, usted está regando menos, usted tenía que haber regado ahora o no tenía que haber regado. Estos son los trabajos que tenemos, bueno, pues los más significantes, el Digital Imaging, que es la metodología donde se desarrolla toda la metodología y todo el modelo para el cálculo de estos coeficientes, y el segundo artículo, el de Digital Photography, es la aplicación de esta metodología que se calibró en una lechuga variedad hierro y está aplicada a una variedad de lechuga, es la Little Y, la de Mercadona, vamos. Como digo, a partir de la fracción de cobertura podemos obtener el coeficiente de cultivo, pero también hay una relación directa, hemos observado que hay una relación directa no solo con el coeficiente de cultivo, sino con la profundidad radicular del cultivo. Es decir, para establecer el balance hídrico necesito saber cuál es el perfil de suelo que ha explorado el sistema radicular de la planta. Por tanto, ¿qué se suele hacer? Pues lo que se suele hacer es estimar o irse a los libros y decir, bueno, pues más o menos la evolución, no, aplicando técnicas de fotografía y procesamiento de imagen, puedo conocer a tiempo real, mediante un modelo que lógicamente hemos tenido que calibrar mediante una serie de ecuaciones y coeficientes, puedo saber cuál es, de una manera estimada, la profundidad radicular del cultivo en ese momento, sin necesidad de medir, sin necesidad de intervenir en el cultivo para nada. Y este trabajo también lo tenemos publicado, y es, bueno, pues una metodología para obtener esa profundidad radicular simplemente a partir de fotografías digitales. Y bueno, y esto es un poquito la línea de trabajo que llevamos y los resultados que hemos obtenido. Si tenéis alguna preguntita, pues encantado. ¿No hay preguntas? Estaba yo preguntando a mi compañero, aparte del tema de la fotografía, otros valores tienen que ser metidos dentro de la ecuación esa, como es la temperatura, o sea, la transpiración del suelo, solo con la fotografía, sin tener en cuenta la temperatura externa de la calle, no... No, porque la influencia de esa temperatura está metida en la evapotranspiración. Pero ese dato hay que meterlo, ¿no? El modelo simplemente a partir de la fotografía, te da el coeficiente de cultivo. Nosotros hemos medido el coeficiente real cuando se calibró el modelo a partir de
medimos la fracción de cobertura y medimos el coeficiente de cultivo con un método Bowen. Y hemos relacionado esos dos parámetros. Es decir, nosotros tenemos una sola ecuación que a partir de la fracción de cobertura me da el coeficiente de cultivo. Ya, pero es que es difícil planificar el riego así, bueno, sin tener en cuenta la temperatura, o sea, cuando hay días, está claro que cualquier cultivo cuando hay unos días de calor intensivo y tal, siempre eso no está dentro del modelo, ¿no? ¿Cómo lo contempláis? Todas esas variaciones de temperatura, de humedad, están dentro de ese coeficiente de cultivo, representa todas esas variaciones. Al final lo que tienes es la evapotranspiración de la planta. Independientemente de la temperatura, humedad que haya, velocidad del viento, tiene la evapotranspiración de la planta, que es el valor que a ti te hace falta para programar el riego. Es decir, aparte de, bueno, luego las pérdidas que puede haber por escorrentía, las pérdidas que puede haber por drenaje, pero tú necesitas ese valor de evapotranspiración real del cultivo para programar el riego, para saber realmente la planta que te está consumiendo. Pero la ECO también la tiene en cuenta, ¿no? ¿Cómo? La ECO se tiene en cuenta, ¿no? Evidentemente, es otro parámetro que necesito. La ECO multiplicado por el coeficiente que te da la foto. Correcto. A lo mejor es que no me he explicado bien. La foto te da la fracción de cobertura. Esa fracción de cobertura con las ecuaciones matemáticas me da ese coeficiente de cultivo, que multiplicado por la ETO me da la evapotranspiración real de la planta. Me habré explicado más. ¿Vale?